caso de la legislación española, de la ley del libro, está perfectamente redactado en el sentido de que no solamente es papel, sino que se admite como definición del libro cualquier formato que lleve imagen, texto, sonido, audio, etcétera, ¿no? Yo, de todas formas, creo que ya lo contesté en una ocasión, el libro al que evidentemente quizá vayamos, no voy a decir en qué plazo, porque eso es dudosísimo, ¿no? Pero vayamos posiblemente a una combinación de imagen, texto y sonido en los contenidos, ¿no? ¿Eso significa que el libro en papel desaparecerá? Pues evidentemente no, los formatos convivirán, ¿no? Pero ahora mismo, por ejemplo, ya los ciertos libros de texto para chavales aquí en España ya incluyen evidentemente imagen, texto y sonido, ¿no? La combinación esta, ¿no? Esa hibridación yo creo que marca un poco una tendencia quizás a futuro, ¿no? Pero siempre partiendo de la base de que hoy en día, para mí hace 5 o 6 años que dejó de tener sentido el debate papel o digital, ¿no? No sé qué opináis. Yo pienso que lo que estás dando no tiene ningún cuestionamiento, no deja de ser una descripción técnica legal. Para mí el libro es un objeto que encierra toda la cultura, toda la sabiduría, todas las emociones de la historia de la humanidad, y que ese contenedor tiene muy distintas formas, y esas formas son las formas técnicas, que podrían ser el papel, que pueden ser las imágenes, que probablemente evolucionará el libro electrónico a aspectos que no nos tenemos, que en este momento ni siquiera nos imaginamos. O sea que la parte de la obsolescencia también del libro actual electrónico es un tema que a mí me preocupa, porque el libro de papel no es obsoleto y no será obsoleto nunca, convivirán por eso, pero sí me preocupa mucho el actual libro electrónico, cuánto tiempo va a durar, porque se cambiarán los programas y hay obsolescencia. Pero a mí me interesa la otra parte, que es la parte emotiva, la parte tradicional, la parte de sabiduría, todo lo que contiene un libro, y que eso es lo mismo, aunque cambie el formato, para el siglo XVI que para el siglo XXI. Yo opino igual que Marisol, y pensaba en responder como románticamente, porque pienso que el libro es una extensión de un ser, ¿no? Y luego es una extensión de muchos seres, porque si bien el autor le da cierta esencia sobre el contenido de lo que finalmente es, pues la labor del editor, que también es muy importante, le da como ese toque de forma y fondo. Entonces es muy bonito, y lo pienso, y te oía en tu respuesta también, desde que empezó a convertirse la escritura en esa extensión de la memoria del ser humano, y después de la imprenta y todo esto, cómo se convierte en ese lugar donde queremos guardar eso que alguna vez decidimos que valía la pena, y que su contenido es tan valioso para que generaciones enteras lo recuerden. Sí, claro, yo también creo que más allá de las innovaciones tecnológicas que operen sobre el objeto, cosa que no ocurre por primera vez, los libros no fueron como los conocimos, digamos, en el siglo XX y en lo que va del siglo XXI, antes también fueron distintos, pero más allá de esas cuestiones, de esos sesgos, digamos, de esas características de los procesos de innovación tecnológica operando sobre él, el objeto libro sigue siendo el mismo en gran medida siempre, porque la relación que el hombre creó cuando lo creó para tenerlo con él sigue siendo la misma, que es esa relación de intimidad, de silencio, de reflexión que permite la lectura. En ese punto el libro no cambia, y después, por supuesto, como decía Marisol, y que yo puedo decirlo haciendo paráfrasis de un señor muy conocido, nada de lo humano le es ajeno al libro. Toda la cultura humana está en los libros, y eso lo hace una herramienta central e imprescindible en cualquier cultura. Ha sido una herramienta sagrada, porque no nos olvidemos que las grandes religiones tienen para transmitir su fe un libro. Esto hace que el libro sea un objeto en gran medida sagrado para muchas culturas, incluso aún para los pensamientos laicos. Esta publicidad que ha tenido el apocalipsis del libro en papel
es una estrategia de marketing al final, ¿no? Porque el libro como libro va a existir en papel, va a existir en electrónico, después de repente vendrá por el aire, pues y se insertará en un chip en nuestro cerebro, no sé qué podrá pasar, ¿no? Pero digamos el libro como concepto, digamos, de síntesis de conocimiento particular, yo creo que eso se va a mantener, ¿no? Con independencia del formato en el que tú vuelques una creación intelectual, sí es cierto una cosa, que ahora es más difícil definir el objeto libro que lo era hace 25 años. Yo me fijo mucho en cómo está redactado, en las leyes del libro, qué es un libro, ¿no? Los primeros artículos figura ahí, ¿no? Cada vez ves como que se le da más vueltas, es decir, parece como que es más difícil. No sé si lo compartís eso. Sí, de hecho, en la ley del libro y en muchas cosas en Colombia, si no hay texto, no es libro. Claro. Y el libro, álbum sí, claro, sí, pues, técnicamente, sí. Hay aplicaciones, por ejemplo, que incluso dirías, bueno, esto es un contenido transmitido de una determinada manera, es decir, ¿lo consideramos un libro? Sí. No lo sé. Pero cualquier objeto producido por el ser humano tiene fronteras grises. Esto hasta dónde es esto y cuándo lo ha sido en una época y en otra época ha pasado a ser otra cosa. Eso ha pasado siempre y ahora vuelve a pasar porque la tecnología nos separa, porque el hombre nos separa. En realidad. Y en la evolución del libro no olvidemos códices, no olvidemos papiros, no olvidemos inscripciones en piedras. Las runas. Sí, las propias estelas mayas que en su momento fueron libros, que yo creo que sí se le podría dar el nombre de libros, porque era esa misma intención de la que tú hablabas, ¿no? Esa misma sacralización de dejar algo por escrito que no necesariamente era texto, también era imagen que se puede interpretar. Entonces, ha habido una evolución también tecnológica, hubo una gran revolución tecnológica con la imprenta, por supuesto, y ahora viene con el libro electrónico. Sí lo estamos viviendo, pero yo estoy de acuerdo que todas estas visiones apocalípticas de las hemos sufrido todos los que nos dedicamos al libro y nos hemos dedicado toda la vida, porque se han dedicado a preguntarnos, ¿hasta cuándo va a existir el libro? No lo sabemos, pero va a coexistir.